Hola, hoy os queremos saludar con la intención esta mañana de hacer una pequeña reflexión acerca de los actores secundarios. Y en este caso nos vamos a centrar en los actores secundarios en la historia de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás y no hace falta que nos pongamos a recordarla. Pero sí me gustaría que pensáramos en esos actores secundarios que tiene esta historia. Si preguntáramos qué es un actor secundario, diríamos que es aquel que tiene un papel en una película o en una historia, pero no es el papel protagonista de esa historia. Sin embargo, muchas veces los actores secundarios son imprescindibles para la película, aunque no sean los protagonistas de la propia película. Lo mismo pasa en un equipo de fútbol. La estrella del equipo puede ser una, pero en un equipo de fútbol juegan 11. Sin el resto de sus compañeros, esa estrella no podría jugar a fútbol. Pues en este caso nos vamos a centrar en la historia de Jonás y vamos a ver unos actores secundarios. ¿Cuáles podrían ser? Podrían ser los habitantes de Nínive, los habitantes de la ciudad judía donde vivía Jonás, podían ser la ballena, podía ser la calabaza que cubrió el cuerpo de Jonás para darle sombra. También podría ser el gusano que se comió la calabaza. Pero podría ser la ballena. O podrían ser los marineros que estaban en ese barco. Y os vamos a invitar a que abréis vuestras Biblias y hagamos un pequeño repaso a ese capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar ahí. Os invito a leer en la nueva versión internacional y vamos a ir leyendo la historia. Vamos a hacer un repaso rápido y después vamos a ir comentando unos versículos en concreto. ¿Os parece? Vamos a ello. Jonás 1:1 dice: la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su billete y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos y echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Y le respondió Jonás. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que nos has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás contesta: tomadme y lanzadme al mar, y el mar dejará de azotaros. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre vosotros esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó, y al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quienes le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos.
el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Si queréis seguir leyendo la historia, os encontraréis también cosas muy curiosas, como la oración que hizo Jonás desde el vientre de ese pez antes de salir del pez. Pero eso lo dejamos para que lo pueda leer cada uno en su casa. Vamos a repasar el capítulo, y he dicho que íbamos a ver algunos versículos de uno en uno. Vamos a empezar en el versículo 5, donde dice que los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios. Es curioso. ¿Qué vemos aquí? Vemos a unos marineros que no son judíos, no son creyentes cristianos, o por lo menos no son de la iglesia perfecta, esa iglesia a la que pertenecemos tú y yo, sino que son de otra denominación. Y se ponen a clamar a Dios. Y después de pedirle a Dios, empiezan a lanzar objetos fuera del barco. Es curioso, los objetos se tiraban para aliviar la carga del barco y que el barco no se hundiera entre la tormenta. Pero ellos no es lo primero que hacen. Lo primero que hacen es orar a Dios. Cada uno al suyo. Dice que tenían cada uno sus dioses y les rezaron, les clamaron, les pidieron, les suplicaron a esos dioses para que calmara esa tormenta. Tenemos ahí a los marineros que estaban orándole cada uno a sus dioses. Y lo hacen primero antes que tirar la mercancía del barco. Tú, que perteneces a ese grupo religioso perfecto, que crees en Dios o dices creer, lo primero que haces en tu vida es ir a Dios. Cuando te levantas cada mañana, cuando vas al trabajo, cuando te enfrentas a las dificultades de la vida, lo primero que haces es irle a pedir ayuda a Dios, o lo intentas resolver a tu manera. ¿Qué es lo que tú haces? Porque estos extranjeros, sin embargo, no hacen eso. Lo que hacen es acercarse a Dios primero y después tirar la mercancía. Si seguimos adelante, en el versículo nos dice que Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. A veces, como cristianos, nos quedamos quietos y nos quedamos sin hacer nada. Decidimos dormir, porque ya me he salvado, ya me he bautizado, ya soy santo, ya soy perfecto, y simplemente espero a que Cristo venga. Esa es la función que tenemos cada uno como cristianos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos hacer. En ese momento llega el capitán del barco, que tampoco era judío, y se le acerca y le pregunta: ¿pero qué haces ahí durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Hay veces que nos encontramos gente de fuera con más fe que nosotros mismos, que creen más en la oración que nosotros mismos. Hace poco me contaba un amigo adventista que su mujer, que no es adventista, le decía: oye, tenían un problema en casa, y le decía: órale a Dios para que nos ayude con esto. A tu Dios, tú que tienes fe, órale. Y mi amigo me reconocía que a él no se le había ocurrido orar por ese tema. Sin embargo, su mujer, que no era creyente, sí se le había ocurrido. ¿Pasa lo mismo en tu vida? Ese capitán le dice que ore a Dios, acepta la ayuda de ese Dios. Sin embargo, ¿Jonás llegó a clamar? ¿Llegó Jonás a orar? Si seguimos leyendo en el texto, nos dice que los marineros, por su parte, dijeron entre sí: vamos y echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron, y la suerte cayó en Jonás, pobrecito. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido ese desastre? ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? ¿Cuál es tu Dios? Y Jonás, que no había hecho caso a lo que le decía el capitán, sin embargo, sí le hace caso a los marineros y le contesta: ¿será porque eran más en número? ¿Será porque le ganaban en número?
¿O es que ya se había despertado de su profundo sueño? Y les contesta, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Qué cobardica este Jonás. ¿Os habéis fijado en este detalle? Dice que, primero, soy hebreo, es decir, soy del pueblo elegido, soy, pues, adventista en mi caso. Temo a Dios. Temer significa respetar, amar, desear, querer lo mejor. Eso es temer, no es tenerle miedo, como a veces le podemos dar ese significado en castellano. No, ese no es el significado que nos presenta en la Biblia de la palabra temer. Es respetar. ¿Realmente Jonás respetaba al Señor? ¿Por qué miente Jonás? ¿Por qué miento yo? Cuando me preguntan si tú eres cristiano o no, ¿me da vergüenza? ¿Yo realmente testifico de Dios cuando tengo la oportunidad? Si hubiera temido al Señor, no se hubiera ido en dirección contraria. Dios le había dicho que se fuera hacia Nínive. Y si miráis en un mapa, él se iba en dirección opuesta. Y él dice que su Señor es Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Qué ironía la de Jonás. Este personaje principal, que dice que su Señor, Yahvé, el yo soy, su Jehová, es el dueño del mar y de la tierra firme. ¿Y qué era lo que estaban deseando esos marineros? Que el mar se calmara. Deseaban controlar el mar y deseaban llegar a tierra firme, que sus pies se pararan sobre una tierra que no se movía. Ese era el Dios de Jonás. Y sin embargo Jonás estaba durmiendo. Ellos estaban clamando a sus dioses, estaban buscando una solución. Ellos intentaban encontrar algo humano, no podían, preguntaban a sus dioses, no podían, y sin embargo el que tenía la solución, ahí dormía. A veces eso es lo que nos ocurre a nosotros como cristianos. Estamos durmiendo y no somos capaces ni de ir a salvar a Nínive, ni de ir a salvar a los que te están llevando al lado opuesto, que son esos marineros. Le respondió eso, dice Jonás. Al oír esto los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo acaba de decir, le dicen, ¿qué es lo que has hecho? Hay veces que los reproches de fuera son acertados. Hay veces que nos pueden venir consejos de gente que supuestamente es menos creyente que yo. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Y Jonás le dice, nada, tírame de la barca. Pero ¿qué es lo que dicen en el siguiente versículo? Jonás sabe que es culpable, pero no es capaz de tirarse. Oye, si tú te has ido, nadie te ha empujado a entrar al barco, Jonás. Nadie te ha llevado allí. Ha sido porque tú has querido. Tú has pagado incluso el billete para ir en dirección contraria. Sin embargo, ahora, a la hora de solucionar el problema, que lo arreglen otros. Que los marineros me tiren, porque yo no soy capaz de tirarme, ¿no? No soy capaz de salir de allí y irme a Nínive. Dice que, sin embargo, los marineros intentaron regresar a tierra firme. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. ¿Cómo dice que remaban esos marineros? Con todas sus fuerzas, para salvar a Jonás y salvarse ellos. Pero salvar a Jonás, porque Jonás le había dicho que lo tiraran. Pero por no tirarlo, son capaces de remar con todas sus fuerzas. Por un solo hombre, todos unos marineros se esfuerzan con todas sus fuerzas para salvarlo. Y sin embargo, un hombre no fue capaz de esforzarse un poquito para ir a salvar una gran ciudad. ¿Tú quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Soy Jonás o soy el marinero? Dice que no lo conseguían y que el barco ya peligraba. Dice, entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, no nos hagas culpable de la muerte de un inocente. Si realmente él no es el culpable, no nos hagas culpable a nosotros. No nos queda otro remedio, lo vamos a lanzar por la borda, pero no nos culpes de ello. Realmente
estos marineros dice que le claman al Señor, siendo que son extranjeros. ¿Quién le pide a esos marineros que clamen al Señor? ¿Hay alguien que lo haga? No, lo hacen ellos. Sin embargo, a Jonás le pide el capitán que ore y no lo hace. Curioso, estos protagonistas secundarios aceptan el poder y la autoridad divina y la fe más que el pueblo de Israel. No quieren ser culpables ante Dios. ¿Y tú? ¿Tú que conoces la verdad? ¿Tú que conoces lo que debes hacer? ¿Tú que conoces cómo debes comportarte en tu hogar, en tu familia, en tu casa? ¿Quieres ser culpable o quieres ser inocente? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o quieres hacer la tuya? Así que tomaron a Jonás, nos dice el versículo siguiente, y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo respeto al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio, y le hicieron votos. Esto me da una mezcla de tristeza y alegría, porque el mar se calma y los marineros temieron a Jehová. Le hicieron un sacrificio. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho un sacrificio? ¿Cuántos de nosotros hemos prometido ser testigos? ¿Cuántos sacrificios hizo Jonás cuando Dios le dice que se vaya a Nínive? ¿Hizo algún sacrificio? ¿Nos cuenta la historia que lo hiciera? ¿Nos dice la historia que guardó ayuno y oración para que realmente saber cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuántos sacrificios hizo Jonás para irse al barco? ¿Cuántos hizo cuando el capitán le pide que lo haga? Sin embargo, estos marineros, sin que nadie se lo pidan, le ofrecen un sacrificio a Jehová, o sea, reconocen su autoridad. Y después hicieron votos. ¿Qué es eso de hacer votos? ¿A qué nos suena eso de hacer votos? Tenemos el voto matrimonial, el voto bautismal. ¿Y qué es? El voto bautismal es los votos que tú tienes que hacer para aceptar entrar en una congregación por medio del bautismo. Los votos matrimoniales son las promesas que tú le prometes a tu pareja que vas a cumplir mientras estás unido en matrimonio con ella o con él. Esos son los votos. Es decir, unas promesas de lealtad y de respeto y de fidelidad. Eso significa votos. Y estos marineros extranjeros de otra religión hacen votos a Jehová. Prometen lealtad a Jehová. Así que, ¿qué es lo que haces tú? Un día hiciste votos a lo mejor, un día le prometiste a Dios que le ibas a servir, un día a lo mejor le prometiste que ibas a hacer tal o cual cosa, que ibas a entrar en su iglesia, que ibas a trabajar, que ibas a hacer la voluntad de Dios. ¿Los cumples? ¿No los has hecho siquiera? ¿No te atreves a hacerlos? Quizás sea el momento de que te comprometas y seas de verdad un cristiano. ¿Cristo es lo primero en tu vida? ¿Decides preguntarle a Dios antes de hacer las cosas por ti mismo? Ojalá, aunque seamos actores secundarios de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestra familia, seamos fieles a Dios. Ojalá que seamos fieles siendo actores secundarios en nuestra vida y que podamos cumplir esos votos, cumplir esas promesas y ser un ejemplo a la gente que nos rodea. Ese es el mensaje, que podamos reflexionar y que el Señor nos bendiga. Bendiciones.